Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ha resucitado la hucha de las pensiones, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que teóricamente se diseñó para irse llenando en las épocas de vacas gordas y poder utilizarlo en las épocas de vacas flacas para pagar las pensiones, y que se había quedado absolutamente raquítico en los últimos años después de la crisis inmobiliaria, ha vuelto a saltar a la actualidad en España. ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, fue a raíz de un gráfico del presidente del gobierno en el que decía, fijaos aquí en este gráfico, decía que íbamos a pasar de vaciar, como se puede ver ahí, la hucha de las pensiones, a de nuevo a volver a llenarla y llevarla hasta máximos. Claro, este mensaje generó mucho revuelo. ¿Por qué? Porque efectivamente, como podemos ver aquí, la hucha de las pensiones se fue llenando desde que se estableció en los primeros años, gracias a que la economía española estaba en un muy buen momento y conseguía generar muchos ingresos para la seguridad social, y que al mismo tiempo todavía no estábamos entrando en la parte más importante de las jubilaciones. Recordemos que dentro de poco viene además la peor parte, digamos así, del baby boom desde el punto de vista de las jubilaciones. Vemos que se fue llenando gracias en parte a la burbuja inmobiliaria, hay que tenerlo claro, que disparó la actividad y disparó los ingresos, pero como en esa crisis ya, a partir de la crisis de 2009, 2010, 2011, donde los ingresos de las arcas públicas se vinieron absolutamente abajo y al mismo tiempo había que seguir pagando las pensiones, pues ahí vemos cómo se fueron contrayendo. En esta subida y bajada de aquí ha habido gobiernos de todo tipo, no solo ha habido gobiernos del PP o del PSOE, aunque veáis ese color azul que puso en el gráfico, en un tweet, y probablemente pasará que en esta de aquí también haya gobiernos de todo tipo. Entonces, fijaos cómo se ha ido vaciando, y en los últimos años, que podéis ver aquí, en los últimos años prácticamente se ha mantenido estable en la ruina, o sea, porque había en torno a unos 2.000 millones de euros. Vamos a verlo en esta siguiente tabla que vamos a ver ahora. Podéis ver cómo fue aumentando en tamaño, cómo llegó a estar en los cerca de 67.000 millones, pero cómo en los últimos años pues ha estado ahí totalmente olvidado, en torno a los 2.100 millones, que no dan para nada. 2.100 millones no dan ni para pagar una extra ni nada. O sea, se ha mantenido el Fondo de Reserva de la Seguridad Social básicamente para no decir que se había vaciado del todo, ¿no? Por eso se han mantenido esas cantidades. Bueno, ¿qué pasa? Hay opciones de que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la hucha de las pensiones, vuelva a llenarse, como veíamos en ese gráfico. Aquí ha habido un cambio importante, ¿de acuerdo? En la última reforma de las pensiones se ha aprobado un nuevo mecanismo, el MEI, el mecanismo de equidad intergeneracional, por el cual cada año se va a enviar una cantidad, en torno a 3.000 millones este año, se va a enviar una cantidad de los ingresos a ir rellenando este Fondo de Reserva de la Seguridad Social, de las cuentas públicas, a ir rellenando este Fondo de Reserva. Con lo cual, teóricamente, sí podría ir aumentando año tras año. Eso suponiendo que no hubiera que hacer disposiciones adicionales, o sea, que no hubiera que retirar del dinero del Fondo de la Reserva de la Seguridad Social. Ahora bien, para llenar el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, ese mecanismo lo que hace es nuevas cotizaciones, sobre todo de empresas, pero también de trabajadores, en total un 0,6%, que van a ir generando esa bolsa. Claro, el punto es, primero, si eso se va a poder ir manteniendo a lo largo del tiempo, o sea, si esos incrementos de cotizaciones no acabarán suponiendo que otros ingresos bajen, y segundo, si no va a haber que hacer disposiciones. Claro, el asunto que tenemos es, como vamos a ver aquí, que el estado de las cuentas de la Seguridad Social sigue sin ser precisamente positivo. Llevamos ya muchísimos años con déficit. Fijaos, desde 2011 estamos con déficit de la Seguridad Social, y en 2023, a pesar del crecimiento importante que vamos a tener en la economía, y del que tuvimos también en 2022, fijaos que vamos a tener 2 años seguidos con déficit en la Seguridad Social. Ya veremos si en 2024 podríamos tener. Pero claro, esto nos puede suponer que estamos muy pendientes de la economía. Si ahora mismo la economía está subiendo, si volvemos a entrar en una fase donde la economía se contrae, será posible poder generar estos ingresos. Y luego el factor demográfico, que es fundamental. Vamos a verlo con este último gráfico. Fijaos, este gráfico lo que viene a representar es el cambio en la pirámide poblacional que tenemos en España, fruto de esta generación del baby boom.
Este es un gráfico que muestra cómo ahora mismo se están cruzando los ciudadanos españoles que tienen 67 años o más, o sea, que están entrando en la jubilación, frente a los que tienen 18 o menos. Es decir, que ahora mismo en España ya se está produciendo que aumenta tenemos más personas en la jubilación que personas que en los próximos años entrarán en el mercado laboral. Incluso aunque ahora mismo hubiese un estallido de la natalidad, que desde luego no tiene ninguna pinta de que lo vaya a haber, claro, esto tardaría muchos años hasta que eso llegara a tener población que fuera a entrar en el mercado laboral. Y esa curva de aumento de los jubilados, fijaos que prácticamente se duplica en los próximos 25 años, es lo que nos lleva a pensar que, claro, el gasto en pensiones va a ser cada vez mayor. Además, ahora que ajustamos según el IPC de las pensiones, la cantidad que cada año va a tener que destinar la Seguridad Social a pagar las pensiones va a ser muchísimo mayor, y por lo cual va a ser absolutamente complicado, muy difícil que realmente la hucha de las pensiones, la Fondo de Reserva de la Seguridad Social, se llene al nivel que hemos visto en ese gráfico. Sea como fuere, como es muy complicado, ya sabéis que desde aquí siempre recomendamos lo siempre. No esperemos a que haya un fondo de reserva, a que haya una hucha de las pensiones que nos facilite o que nos resuelva la vida. La situación demográfica es la que es. La economía española, aunque ahora está mejorando, pues atravesará por periodos mejores y peores en los que habrá que disponer de recursos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, y con lo cual lo mejor es que intentemos, ya sea el mecanismo que podamos, pero ir ahorrando e invirtiendo de cara a la jubilación para no depender de una proyección del Fondo de Reserva de la Seguridad Social que como mínimo es un brindis al sol, en el sentido de que tendrían que darse los mejores escenarios, un crecimiento económico continuado, que no se notara la subida de impuestos en el empleo, para poder mantener esas curvas que se proyectan. Así que bueno, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Qué os parece? ¿Tenéis esperanza en que la hucha de las pensiones se vuelva a rellenar? ¿Confiáis en este mecanismo para generar más ingresos para el Fondo de Reserva de la Seguridad Social? ¿O pensáis que pues estamos en campaña electoral y no hay que darle más sentido a las proyecciones económicas que se realicen también en campaña? Bueno, os leemos en los comentarios, ya sabéis que en cualquier caso en Finec tenemos muchísima información, análisis y herramientas, también herramientas para buscar los mejores fondos de inversión, planes de pensiones, PIAs, lo que queráis a largo plazo, y los podéis consultar entrando en finec.com. Nos vemos en el siguiente vídeo Finec.